Bueno, como sabemos, usted es profesor de la universidad y queríamos consultarle cómo toman los alumnos o en las charlas que da sobre la ley 19.640. Si están informados o cómo lo reciben. Bueno, yo empecé a dar clases en la universidad después que me retiré de gobierno. Creí y me parecía importante de alguna forma poder transmitir esta experiencia que yo había tenido a lo largo del tiempo, y la mejor forma de comunicarlo era a través de charlas y dando clases en un ámbito afín a mi profesión, que era la carrera de Ciencias Económicas. Incorporé en ese momento, en lo que era la carrera o la materia, los temas específicos de la 19640, porque, como me pasó a mí y le pasa a todo el mundo, cuando estudias no te la enseñan. Es la vida la que te enseña, el lugar, la región o las necesidades. Pero no obstante, me da la sensación que los chicos que al momento de salir, específicamente en un ámbito laboral tan particular como el nuestro, es común que te pregunten: che, vos que sos contador, decime, ¿qué pasa con esto? Esto es afín. Y en esto hay distintas versiones o prejuicios, sobre todo sobre derechos que creen que se tiene sobre la ley por el solo hecho de estar. Y la ley no da derecho por el solo hecho de estar, pero es como que es un concepto social. La gente pretende que por estar acá las cosas sean diferentes de lo que son. Y las cosas de por sí son diferentes de lo que son en el resto del continente, pero quizá no son tan diferentes como la gente quisiera que deberían ser. Pero así todo hay una gran diferencia, y esa diferencia es el valor del régimen y es lo que hay que defender desde el día a día. Es que ese es el imaginario que se crea a nivel nacional hacia nosotros, que nosotros vivimos en una isla de fantasía, que acá es derroche de plata. Sí, en realidad la visión que tiene Nación de nosotros es por ahí también desde el desconocimiento de lo que significa Tierra del Fuego para el país, no para cada uno de los habitantes. La definición que hoy la Isla Grande de Tierra del Fuego tenga un régimen particular respecto del resto es una necesidad que el país tiene en función de lo que Tierra del Fuego también le aporta a la nación. Es muy corto ver el principio de Tierra del Fuego no pagan impuestos a las ganancias. ¿Okay? Creo que es querer ver el tema tan lejos como lo que te da el largo de tu nariz. No es nada. Creo que la necesidad de integrar el territorio y ejercer plenamente la soberanía, no desde la ocupación, sino del hecho real del día a día, y de generar desde Tierra del Fuego lo que generamos nosotros, no solamente en la parte industrial, la sustitución de importación de productos electrónicos, incorporación de tecnología, de conocimiento y de un montón de cosas que para Argentina serían prácticamente imposible acceder, sino lo que es la proyección sobre el Atlántico y lo que es la proyección sobre la Antártida. O sea, hoy eso era inimaginable desde el punto de vista de ocupación militar. Hoy es totalmente viable desde el punto de vista de lo que somos como provincia. ¿Usted cree que la misma fuerza que tenía la ley al momento de sus inicios tiene la misma fuerza hoy actualmente? Yo creo que en sus inicios la ley no la conoció nadie. La verdad, creo que fue así. Creo que fue algo que se pensó, como todas las cosas que se fueron pensando en la Argentina en algunos momentos, de ir integrando distintos territorios. Los territorios, nosotros creemos que Tierra del Fuego era el territorio nacional, pero la verdad que Chaco fue territorio, el sur patagónico fue un territorio nacional, o sea, los territorios se fueron integrando a la República a través de sus provincializaciones, una vez que se fueron dando las distintas consideraciones o las distintas condiciones. La definición de que a partir del año 72 se integraba todo el continente en un único modelo económico, desde La Quiaca hasta Monte Aymon, teniendo en cuenta que ya estaban dadas todas las condiciones al sur de la Patagonia, no solamente como provincialización, sino como modelo socioeconómico, para participar activamente en el mercado interno, eso fue lo más importante. O sea, desapareció el paralelo 42. Nosotros llegábamos hasta el río Colorado. Yo siempre cuento esta experiencia porque me parece representativa. Señores, yo en el año 71, con mis padres, fuimos a Puerto Madryn, y de Bahía Blanca al sur era Ripio. ¿Ok? Era Ripio. Y era entrar en la Patagonia, entrar en el desierto, y no es casualidad que la conectividad, que hoy es una palabra que no está en la ley, pero que se utiliza muchísimo para definir el régimen, se empezó a pavimentar la Ruta 3 en esa época. O sea, y acá vas a ver viejos pobladores que contaban que se iban de Tierra del Fuego en la década del 60 y tardaban 5 días en llegar y dormían en la ruta porque era todo ripio hasta Bahía Blanca.
Era todo un desafío. ¿No? Entonces, fíjense todo lo que pasó en tan poco tiempo. Hoy están saliendo cerca de 300 camiones por día de Tierra del Fuego con productos terminados, y lo mismo ingresa como bienes para alimentación y para financiar, para de alguna manera, lo que es la vida en Tierra del Fuego. O sea, salen 300 y entran 300 camiones. Y todo ese derrame que se genera a lo largo de la Ruta 3, que es también parte de la actividad de Tierra del Fuego, no solamente porque nosotros estamos en un extremo y el país empuja desde sus extremos hacia el centro, nosotros participamos hoy activamente en el mercado interno de bienes de consumo desde Tierra del Fuego, ya sea proveyéndolos o abasteciéndonos de bienes de consumo. Sí. ¿Qué nos puede hablar sobre los precios de los bienes de acá de Tierra del Fuego? Bueno, siempre hay un gran misterio, para decir así, sobre la definición de los precios. Todo el mundo piensa que los precios tienen que ser más baratos. Es imposible que los precios sean más baratos. Los precios tienen que ser iguales, no tienen que ser más caros. Tierra del Fuego sería inviable si nosotros no tuviésemos un régimen como este. Nosotros tuvimos un régimen muy particular hasta el año 89-91. A partir del año 91 se modifica todo el modelo económico nacional, entra la reforma del Estado, se reforma el modelo económico nacional y es otra historia. Anteriormente a eso había una participación muy activa del Estado Nacional, con régimen de reintegros y subsidios muy significativos. Nosotros podemos ver que desde el año 77 hasta el 89, la Nación subsidiaba a través de reintegros muy importantes, llegando hasta el 44% en algunos casos, de bienes para abastecer Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque era necesario que el costo de vida en Tierra del Fuego que sea viable y sea accesible respecto a lo que era el resto del continente. Obviamente eso desapareció a partir de las reformas y hoy quedan solamente algunos de esos beneficios, solamente la consideración de exportación entre Tierra del Fuego y el área no especial, que al tal efecto el exportador no facturaría el IVA. Pero el IVA se lo come el resto de la actividad, es el traslado, la inmovilización, el acceso, la llegada. Todo el mundo sabe lo que significa llegar hasta Río Gallegos y volverse al continente, y otra cosa es entrar a la isla y mucho más llegar hasta Ushuaia. Y no es costo, sino que es tiempo. Claro. Entonces, realmente el régimen está hecho para que Tierra del Fuego sea habitable, conceptualmente. Y esto es así, porque yo durante 23 años estuve midiendo precios en las jurisdicciones, ya sea en Río Grande y en Ushuaia, y comparándolo con precios continentales permanentemente. Río Grande lo comparamos con Comodoro Rivadavia, por empatía, y Ushuaia con Bariloche. Y siempre estamos más bajos. Ahora, eso sí, en algunos productos, y no en todos, sino en algunos productos que no eran de la canasta básica alimentaria, sino que pueden ser bienes suntuarios, podías tener diferencias de precios. ¿Okay? Pero eso ya depende del consumidor y no de la formación de precios. Por otro lado, la gran variable, o el gran apalancamiento del régimen, no es el precio de los bienes, sino que es el salario. El salario es lo diferente. Y entonces, no está en el sistema, sino que está en las personas, en la administración del salario. Acá todo el mundo pretende o quiere que el Estado le resuelva cómo administrar el salario. Me refiero al Estado Nacional, en la definición del régimen. Y en la verdad que la diferencia está en el salario, cuánto ganás vos y cuánto te cuesta vivir. En eso es donde vos tenés que sacar el ahorro, la inversión y el gasto. Y en Tierra del Fuego está claramente demostrado que el acceso al salario más alto genera un consumo compulsivo. Ese consumo compulsivo se refleja en los precios. Son uno de los factores de inflación locales. Tenemos varios factores de formación de precios diferentes locales o de inflación local. Uno es el salario. Cada vez que hay un aumento, ya sea en la administración pública o en su momento se notaba más en el sector industrial, que generaba un acceso al salario fácil, hay mayor consumo de bienes. Es muy sencillo. Habremos visto hace pocos años, cuando estaba el auge de la industria electrónica, los autos que se vendieron. Éramos número 1 en venta de autos en el país, en una población muy chica. ¿Por qué? Porque había salario. Si no hay salario, no hay consumo. Sí, Rodolfo, mira, hay un gran debate, y sobre todo a nivel nacional, acerca de lo que es la fábrica de productos o el ensamble de productos aquí en la isla de Tierra del Fuego. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre este tema? Sí, con mucho gusto. Bueno, esto ha sido siempre uno de los grandes tabúes del régimen, las armadurías, las ensambladurías, ese tipo de cosas. Hay que entender un poco lo que es la industria electrónica para poder saber de qué estamos hablando. El conocimiento la Argentina no lo tiene. El conocimiento del chip la Argentina no lo tiene. El conocimiento del desarrollo electrónico tampoco lo tiene. Así que estos regímenes, y la otra vez había escuchado a un economista decir, tiene una gran ventaja, que es la incorporación de un conocimiento que no es propio de la Argentina. Es más, en el mundo el desarrollo tecnológico está circunscrito a 2 o 3 países. No es que todo el mundo accede a esto también. Para acceder a esto hay que invertir.
¿no? O sea, Argentina no invierte, la Argentina compra a través de un régimen como este la posibilidad de aprender de qué manera hacer estos productos. Entonces, la incorporación de la tecnología a Tierra del Fuego está dada en la etapa final, es una industria electrónica terminal, no está en la etapa del desarrollo y la investigación. Y está claro esto porque nosotros arrancamos a partir del conocimiento del desarrollo del producto que ya está en el mercado. Si nosotros queremos sustituir importaciones de productos terminados, de los cuales nosotros no somos los proveedores del mundo, obviamente tenemos que entrar en esta última etapa de la industria electrónica, porque si no, seríamos los desarrolladores, que no lo somos. De hecho, las grandes empresas multinacionales están representadas acá por empresas nacionales. Las empresas internacionales en Tierra del Fuego nunca se radicaron. Sony siempre tuvo a un representante. LG tiene su representante y todas estas marcas importantes tienen sus representantes, pero no están ellas acá. La última, me tocó estar a mí, que estaba en Tierra del Fuego, estaba en Río Grande y huyó despavorida. La única que queda es Philips, que sí es Philips, que es la única de las grandes que tiene conocimiento, que tiene una planta en Tierra del Fuego y siempre discuten si se van a Brasil o si se quedan en Tierra del Fuego. Pero el resto son empresas argentinas que tienen representación de marcas, los royalty famosos, de los cuales representan. Esa incorporación de tecnología tiene que estar de acuerdo a la ley, si no nosotros no hubiésemos podido estar. Claramente, y si se analiza un poquito la ley, el artículo 25 de la ley, que es uno de los más importantes, dice cuando nunca un proceso industrial dará condición de origen. Y entre ellos específicamente habla del mero armado de partes y piezas, o sea, está literalmente prohibido el mero armado de partes y piezas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia cuando yo traigo un kit del extranjero en que sea un mero armado de partes o piezas o haga una transformación sustancial de esa materia prima en un producto terminado? Si realmente traigo todo el producto. Pues en algún momento inyectábamos parte de los televisores con sustituciones, pero tampoco tenemos escala, producción ni precios para poder competir en el producto final. Así que en última instancia se puede llegar a traer todo, que es lo que pasa, por ejemplo, con los aires acondicionados, también en la misma caja que van al continente. Pero claro, viene adentro el kit, no viene el producto terminado. ¿Cuál es la diferencia? Porque si yo creo que son partes y lo puedo armar, no estaría cumpliendo con el régimen. Bueno, la esencia es lo que menos valor agregado da, que es la inserción de la plaqueta. La clave es la inserción de la plaqueta. La plaqueta es lo que hace que lo que venga sea un kit o sea un producto terminado, si la plaqueta está inserta o no está inserta. ¿Por qué? Porque la plaqueta es lo que hace que el producto sea para la finalidad para la cual está. Estamos hablando de productos que van directamente a consumidor final, o sea, yo el día que lo saco de la caja del continente porque lo vendí, lo tengo que prender y tiene que andar. No tengo que sacar algo que tengo que hacerle un proceso para que pueda funcionar. ¿Ok? Bueno, la inserción de plaqueta, que en la década del 70 y del 80 eran todas líneas manuales, hoy están automatizadas absolutamente por un tema de calidad, eficiencia, etcétera. Eso es lo que hace diferente. El resto de los procesos, que la gente es lo que más ve, es lo que se justifica para generar puestos de trabajo necesarios para que haya un derrame en salario. Porque si no, sería una industria muy eficiente la nuestra, pero con muy poca mano de obra. La discusión siempre política que tuvimos sobre el régimen es cuánta mano de obra le vamos a agregar a un proceso industrial que por definición cumpliría a partir de la inserción de la plaqueta, básicamente, con la necesidad de integrar. Esto en la medida en la cual estemos hablando de cumplimiento por procesos productivos. Durante mucho tiempo nosotros integramos por costo-precio, por valor. Ahí es otra la problemática, porque más allá de que el producto tiene que cumplir este tema de integración, obviamente, porque si no estaríamos frente a un ilícito ante la ley, tenemos el problema que el régimen estaría siempre colgado de la política monetaria de tipo cambiario. Porque no puede ser, y esto nos pasó en el año 94, con un tipo de cambio planchado, fijo, donde el proceso era exactamente igual, pero por un tipo de cambiario las empresas acreditaban o no acreditaban por valor por el tipo de cambio, que no tenía que ver con lo que se hacía. Así que ahí la ley permite, y nosotros mudamos al régimen de los procesos productivos. Hoy están vigentes los dos, régimen de procesos productivos y acreditación de costos-precios. El tercer sistema, que es un salto de posición aceleria, nunca estuvo reglamentado, que esa es la parte que nosotros entendíamos que todavía no era necesario reglamentar porque era más importante el desarrollo que el régimen tenía que traer a través del derrame en la obligación de tener determinados puestos de trabajo. En esto fue fundamental la participación del sindicato, donde permanentemente se fueron discutiendo con ellos los puestos de trabajo y la cantidad de puestos de trabajo o de procesos mínimos exigibles para el cumplimiento de un armado, para decir así, que en realidad no es un armado, sino es una transformación sustancial de la materia prima en un producto terminado. Perdón, quisiera que aclares algo, Rodolfo.
que les expliques un poco a la gente lo que es un proceso productivo y lo que es una acreditación por costo-precio, dado que eso fue fundamental en el cambio y por qué se cambió de un sistema a otro en su momento, ¿no es cierto? Las integraciones de valor son las que se utilizan habitualmente en los mercados. La Comunidad Europea, Mercosur, tenemos un tema de integración de valor, y históricamente la Ley 640, en forma inédita en la legislación argentina y en la región, incorpora estos dos conceptos: el concepto de origen, de producto originario, como darle un tratamiento discrecional, diferenciado y totalmente distinto al resto de los productos no originarios. Habla de mercaderías, en realidad, mercaderías originarias y no originarias, y la forma de acceder a la condición de origen. El artículo 21 nos dice básicamente que hay 3 condiciones para acceder al origen, que una es los procesos productivos o la transformación sustancial de materia prima en producto terminado, los casos que específicamente dice la ley, y los productos los casos especiales, los casos especiales. Dentro de la definición de los productos íntegramente producidos, tenemos 2, los que son originarios por su naturaleza, el caso de los recursos naturales, y tenemos los otros que son originarios a través de un proceso con incorporación de insumos no originarios. Estamos en el artículo 22 y 24. La integración por valor significa que en un producto tiene que haber como mínimo materias primas originarias y materias primas importadas, y un mínimo de valor agregado de la jurisdicción. Por ahí hablamos en unos términos un poco técnicos, pero bueno, es un ámbito académico y por ahí lo podemos tratar. En su momento teníamos como mínimo un 35% de integración de materia prima importada sobre el total de costos, y como mínimo un 25% de valor agregado de la unidad especial. Lo de las materias primas va entre los 35 y el 50%, para ir modificándose en unos momentos. En esta definición, si nosotros tenemos que acreditar en un periodo productivo de 6 meses, donde tengo costos realmente incurridos, lo que me puede pasar en 6 meses con procesos de devaluación o inflación es que los costos de la materia prima van variando desde el inicio al cierre. Con lo cual, estas variaciones en un promedio ponderado no están consideradas sino justos por inflación. Y el régimen es histórico. La aduana lo reglamentó a través de la resolución 47.12 del 80. Entonces, de esa manera, lo que nosotros veíamos es que las diferencias de cambio afectaban a los niveles de integración según sea el tipo de cambio. Si estaba planchado o estaba alto. Hoy, con una devaluación, nos vemos favorecidos, y con un dólar planchado nos vemos desfavorecidos en la formación de precios. Bueno, esto pasó en la década del 90. En la década del 90 el dólar estaba planchado en 1:1. La industria estaba muerta. O sea, no podíamos competir con nada de lo importado. Otro de los argumentos fundamentales por los cuales existe el régimen es que Tierra del Fuego no puede subsistir compitiendo con la industria continental. Nosotros no competimos con la industria continental, competimos contra el importado, o deberíamos competir contra el producto importado, sin ser el consumidor el que pague valor ni calidad. O sea, al mismo precio, en valor, en calidad y precio, nosotros tenemos que entrar en el mercado por ser nacionales. Porque el que compra un televisor al mismo precio que el importado está comprando mano de obra argentina. Le está pagando a alguien que trabaja en Tierra del Fuego y que genera un derrame en el servicio y en la asistencia y en todo lo que sabemos que significa esta conectividad con el continente. Entonces, Tierra del Fuego se argumenta diciendo que en precio y calidad competimos con el importado, pero compre nacional. ¿Por qué? Porque está pagando a un salario a otro argentino. Bien. Rodolfo, una consulta. Siempre se habla de que quieren derogar la ley, de que somos un costo muy grande para el país. ¿Usted cree que en estos últimos gobiernos esta ley viene corriendo peligro? Bueno, yo desde que estoy acá escucho que la quieren sacar. Les comenté que yo llegué en el año 84, tuvimos un pico de producción en 86-87, pero en el 88 tuvimos el tema de los galpones, que fue terrible. En el gobierno del doctor Alfonsín le costó ir preso al administrador de la aduana en ese momento, el doctor Del Conte. Y a partir de ahí siempre Tierra del Fuego tuvo como que era un curro, para decirlo así. Perdón, ¿no? Sí. ¿Nos puede contar un poco más acerca de los galpones? Sí, ¿Qué sí. es lo que ocurrió en esa época? En realidad lo que ocurría en ese momento es que había una serie de normas nacionales que fomentaban obviamente el desarrollo y la inversión en Tierra del Fuego. Y esa inversión tenía que ver con el desarrollo económico del asentamiento de las industrias que se iban a asentar para hacer la sustitución de importaciones. Todo ese equipamiento tenía que venir de algún lado. Nosotros tenemos un régimen muy amplio aduaneramente que podía venir de terceros países o del continente.
ambos con beneficio. Lo que trató de hacer la nación es que, ya que estamos haciendo un esfuerzo tan grande, que la mayor cantidad de provisión venga del continente, porque era una forma de empujar también la industria nacional. Si yo tengo que comprar un galpón, una cosa es comprarlo en España y otra cosa es traerlo de Argentina, de Rosario, Santa Fe. Entonces, obviamente que ya que nosotros estábamos desarrollando, el derrame de todo este beneficio quedara también dentro de lo que era el mercado interno. No nos olvidemos que el régimen, la gran definición es que nosotros queremos participar activamente en el mercado interno en igualdad de condiciones. Esta es la equidad del régimen, ¿no? Y que para que esto suceda, la nación le tiene que dar a cada uno lo que necesite y no a todos igual. Por eso nosotros nos dio este régimen para poder tener esa participación, si no nosotros no podríamos competir dentro del régimen nacional. Entonces, estas políticas muy buenas inicialmente, donde generaban beneficios extraordinarios para la exportación con reintegros, a las exportaciones que llegan hasta el 40-44% para los galpones, la chapa, los grupos electrógenos, tornos, equipamiento, etcétera, generó la posibilidad que la industria nacional pudiera competir en un momento donde era difícil con la industria extranjera, para la provisión de tierra de fuego, en la formación de precios. Claro, pero como siempre, como dice el cuento, estaba lleno de argentinos. Entonces la realidad es que existieron sobrevaluaciones en valor de la exportación entre continente y Tierra del Fuego tan significativas, entre 2 y 3 veces, que el reintegro que le daban del 40% era más que el valor del bien. Pero para que eso sucediera siempre tuvo que haber un cómplice local, un destinatario local. Y este desfalco, que fue muy grande, porque indudablemente fue una salida del Estado Nacional muy grande que tuvo que pagar, estaba inmersa dentro de lo que era una realidad que no era Tierra del Fuego, era la aduana nacional, eran las empresas continentales, y con algunos locales, sin lugar a duda, que estaban acá, que le daban la justificación del destino de esta mercadería. Entonces, nosotros fuimos producto de un gran ilícito que fue este, pero no fue el más grande de la Argentina. Después hubo ilícitos mucho más grandes, también con producto con la justificación del destinatario de contenedores en la época de Cavallo. Se calcula que fue el doble o el triple de lo que fue de Tierra del Fuego. Pero por algún motivo quedó Tierra del Fuego con el tema de los galpones. Que en realidad los que vivíamos acá no éramos parte del ilícito. ¿Ok? Esto fue un ilícito estructural, que pudo haber sucedido acá, podía haber sucedido en el norte argentino o en cualquier lugar que hubiese tenido este beneficio, como puede haber sucedido en el puerto de Rosario o en cualquier otro puerto. Que de hecho también suceden este tipo de problemas y se resuelven, porque estos problemas no son propios de la ley, sino que son propios del control. El ilícito no está en la ley, está en el mal uso de la ley, y para que eso no exista tiene que haber control. Lo que falló en su momento fueron los controles iniciales. El ilícito lo denuncia el gobernador Helios Echeverri, que era gobernador de Tierra del Fuego, con el ministro Mariano Viaña, que van a Buenos Aires, hablan con el presidente, en ese momento éramos territorio, o sea que el gobernador era un delegado, hablan con el presidente, y le dicen, mira, está pasando esto. Y es ahí donde sale el ilícito y se descubre por autodenuncia, porque Tierra del Fuego denuncia que lo están usando en un proceso de un ilícito. Bien, ahora cambiando un poquito de tema. Sí. Bueno, si bien la ley 19640 contempla la producción y exportación de bienes, queríamos saber acerca de la producción, o sea, la oferta de servicios que no está contemplada en la misma, entonces, ¿qué tratamiento tiene? Claro. Bueno, esto es algo que ha sucedido. El régimen obviamente es un régimen aduanero y fiscal, diré que es más aduanero que fiscal, básicamente. Y la aduana tiene un rol importantísimo y para nosotros ha sido determinante la posibilidad de trabajar con la aduana porque nos permite tener un régimen documentado. Cuando nosotros hablábamos de los ilícitos de Tierra del Fuego, fueron medibles porque estaban documentados. Lo que pasa con San Luis nadie sabe, porque no está, la Ruta 7 no está documentada. Nadie sabe lo que pasa con San Luis. Son todas presunciones. Tierra del Fuego se hizo la cuenta y se pudo hacer la cuenta. Pues en ese momento teníamos los permisos de embarque y teníamos las tornaguías famosas que se intervenían y teníamos los desembolsos del Banco Nación. Entonces se pudo hacer la cuenta y se habló de un número porque hubo un régimen documentado. Que este es el gran valor que tiene Tierra del Fuego y la gran responsabilidad que tiene la Administración Nacional de Aduanas, que para nosotros es determinante porque le da legitimidad al régimen, le da legitimidad al beneficio y le da legitimidad a que Tierra del Fuego pueda seguir funcionando bajo las normas legales en un país que pareciera ser que en algún momento los ilícitos son más importantes que las normas, pero que en última instancia, cuando se quiere medir, se puede controlar. ¿Por qué? Porque está todo escrito, cosa que no pasa con otros regímenes nacionales. Pero obviamente esto es por el tránsito de mercaderías.
y no de servicios. Y el régimen es muy sencillo en este sentido. Habla de una exhibición total de pago en la jurisdicción de la Isla Grande de Tierra del Fuego. ¿Qué significa? Que todo lo que se desarrolle indistintamente de la condición del sujeto en la Isla Grande de Tierra del Fuego está exento. Y después dice claramente de qué manera vamos a interactuar con el continente o con terceros países o con las zonas francas. ¿Okay? Pero siempre esa interacción corresponde a mercadería, la exhibición es objetiva, está dentro de la jurisdicción de Tierra del Fuego. Por lo tanto, cualquier servicio que se preste dentro de la jurisdicción está alcanzado por el beneficio y, como nosotros decimos, el régimen general, ninguna duda. ¿Qué pasa cuando un profesional de Tierra del Fuego va y presta un servicio en el continente? Y está grabado. Porque cuando nosotros salimos de Tierra del Fuego y vamos a Gallegos, al hotel, no le decimos no me cobres el IVA porque yo vivo en Tierra del Fuego y me voy con el certificado de residencia. No, porque cuando estoy en el continente estoy desarrollando actos que están alcanzados y grabados y la exención no va con la persona, se queda en la zona. Tal es así que se queda en la zona que cuando el de Santa Cruz viene a Tierra del Fuego tampoco paga IVA. En el cigarrillo lo compraba barato y el whisky también. Y no le decían, vos te cobro el IVA porque venís de afuera. Esto lo pongo yo como un ejemplo para definir cuál es la barrera de lo que se cobra y lo que no se cobra. En lo que se refiere a los servicios, están ampliamente alcanzados, cualquiera sea la residencia, el domicilio del profesional, no afecta a la definición del servicio que efectivamente preste acá. El caso más típico es un arquitecto. ¿Por qué? Supongamos que tenés un arquitecto en el continente que te hace un proyecto y vos vas y compras el proyecto en el estudio del tipo en el continente y el tipo te cobra el IVA y vos lo tenés que pagar. Aunque después te lo subas al avión y te lo traigas o lo dejes allá. ¿Por qué? Porque es un hecho posterior a la prestación del servicio, que es lo que haces vos con el proyecto. Pero si ese mismo arquitecto te hace la dirección de obra y la administración de obra y viaja y lo hace acá, él por ese servicio no te puede cobrar el IVA, pues te lo está haciendo acá. Claro. ¿Cree que la ley, ¿por qué la ley tiene para usted un carácter académico y no político? No, indudablemente la ley tiene una gran contención política porque es una ley nacional, es una ley del Estado Nacional y es algo que la nación debería sentirse orgulloso de lo que ha hecho con estas jurisdicciones y con estos territorios a lo largo de estos últimos casi 40 años. Yo siempre digo, ¿qué sería de Tierra del Fuego sin la ley? Y es muy fácil. Río Grande sería Porvenir y Ushuaia sería, ¿cómo es? Puerto William. Puerto William. Seríamos eso. O sea, no hay que imaginarse mucho más. Porque esas son las realidades geográficas. Y no éramos diferentes antes, porque vamos a ser diferentes después. La diferencia, indudablemente, la hicimos nosotros, con el régimen. Entonces, sí tiene mucho que ver. El tema es el siguiente con la ley. La ley todo el mundo la discute por lo que fue. Hay que consolidarla. Hay que definirla, hay que pensar para el futuro, hay que pensar de qué manera esta ley va a llegar a 2053, ¿ok? Porque todo el mundo habla de lo que fue, de lo que pasa, pero nadie está discutiendo cómo vamos a seguir. Claro. Nosotros nosotros hoy llegamos a ser provincia porque antes tuvimos una ley sobre un territorio que hizo posible una determinada densidad poblacional y una definición socioeconómica basada en... La ley es propia, nuestro ADN de provincia. Nosotros, no sé si seríamos provincia sin la ley, porque nosotros nacimos después de un proceso de desarrollo que quizá habrá que discutir de qué manera nosotros vamos a crecer transformando, modificando o adecuando sin perder esa esencia. Porque el problema hoy es que algunos dicen la ley sí, la ley no, y hablan de un costo fiscal, que no sé cómo lo calculan, porque lo calculan en función de algunos conceptos que les genera beneficio. Nosotros hemos hecho distintas cuentas y nunca hemos llegado a consensuar el costo fiscal con Nación o lo que se escribe en el presupuesto nacional. Que sí es cierto, existe, en la medida en la cual existe una actividad. Pues es un costo no de que el Estado Nacional desembolsa, sino que no percibe. Y si no percibe es por la actividad, cuanto más actividad menos percibe, pero si hay actividad cumple la finalidad, que es que existamos. Entonces, yo creo que lo más importante es entender un poquito esto. En base a esto, lo que estaba diciendo, ¿no? Reflexionando un poquito sobre el inicio de la ley 19640, en ese momento estaba esta mentalidad, digamos, esta ideología de la sustitución de importaciones, ¿no? Que era tan importante, digamos, a nivel mundial. Entonces hoy también estamos viendo que eso un poco se va corriendo, ¿no? Y los grandes países empiezan a poner
el centro como desarrollo en esto, en el conocimiento, la tecnología, la innovación, ¿no? Y pensando, reflexionando, que quizás este proceso de reconversión de la ley tenga que ir en este sentido, ¿no? Sí. Quizás conversarlo, quizás analizarlo e ir en este sentido, ¿no? No quedarnos quizás con la mera sustitución de importaciones, que fue el origen, digamos, sí. ¿no? Que sirvió, pero... En realidad en el 73 no se pensó en la industria electrónica. En el 73 no se pensó en la industria electrónica, y yo en esto quisiera que por favor en algún momento puedan verlo con Mariano Viaña, el contador Mariano Viaña, que fue el ministro de Economía en ese momento. Yo tuve la suerte de trabajar con él en 2 periodos de él como ministro de Economía, y inicialmente se hablaba de la integración de los productos regionales, un poco lo que salió a partir de la disposición 47. La industria electrónica empieza a aparecer acá en el año 76-77, siendo la primera una fábrica de relojes, y después empiezan por una definición y se dan cuenta que pueden hacer televisores. Pero la ley 1950, cuando se creó, nunca creyó en su momento que iban a hacer televisión, por ejemplo. La televisión fue un producto que apareció. Los proyectos después fueron algo que se fue evolucionando, y la radicación industrial fue algo que el boom fue en la década del 80, para decir así de alguna manera. Pero coincido con vos ampliamente que una de las importancias, y yo siempre lo digo, discúlpenme lo básico de lo que voy a contestar, es que cualquier modelo económico tiene una realidad con una de las leyes de la naturaleza más sencillas: te adaptás, emigrás o pereces. Entonces nosotros necesitamos entender esto para poder discutir el régimen. No nos podemos quedar ni en el pasado ni en lo que somos, ¿ok? Entonces acá nosotros debemos entender la necesidad de adaptarnos, emigrar o perecer. Con respecto al régimen, la 19640, y con respecto al régimen que tiene Brasil en Manaus, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las diferencias, las similitudes, los beneficios que tenemos a partir de estos 2 regímenes dentro del Mercosur? Bueno, todo esto empezó a surgir a partir de justamente el Mercosur. Esta definición de la integración económica que se plantea en Sudamérica en el gobierno del Dr. Menem. Sin lugar a dudas, las integraciones territoriales se fueron dando en distintos lugares. La Comunidad Europea y distintas zonas se van integrando por similitudes que tienen en la definición de la formación de precios, pero no solamente son viables en la medida en la cual exista un mismo tipo de industria, sino que tiene que haber muchas otras cosas iguales. Por ejemplo, políticas laborales, políticas tributarias, políticas sociales. Nosotros nunca podríamos estar integrados en una región con un país que no tuviera una ley del contrato de trabajo similar a la que tenemos nosotros respecto a lo que son las obligaciones y a los tiempos. Por eso también la Argentina suscribió a la Organización Mundial de Comercio en el año 94 y le permite participar en forma activa de un volumen de negocio que de otra forma tampoco hubiese sido imposible. Para esto también es como que hay que calificar, y la Argentina en su momento calificó. El problema con Manaus básicamente que tenemos es justamente todo lo que estaba diciendo, que era necesario que tenga una integración, y no lo tenemos. Ellos tienen un régimen laboral distinto al nuestro, con lo cual la formación de precios del salario es distinto. Tienen una oferta de mano de obra en la zona que es distinta a la nuestra, y en esto por ahí correspondería que haga una aclaración cuando termine con el tema. Y por otro lado tienen un volumen de producción muy significativo, casi 10 veces superior al nuestro, que hace que su capacidad instalada forme precios con un volumen totalmente distinto. Tienen una mejor conectividad con el mundo respecto a la nuestra en lo que se refiere a valor, porque el mercado o la economía brasilera es mucho más grande que la nuestra, los volúmenes que manejan, y están mucho más cerca de los niveles de abastecimiento y consumo que nosotros, con los cuales los precios son diferentes. Así que en este aspecto nosotros no estamos en un plano de igualdad o de equidad para poder competir en un televisor hecho en Manaus o en Tierra del Fuego, por más que seamos intrazona ambos dos y estemos en el acuerdo Europreto reconocidos como Manaus y Tierra del Fuego como intrazona. A lo largo del tiempo hemos discutido un montón de asimetrías, que las cuales les he tratado de resumir recién, entre ellos y nosotros, para poner algún tipo de barrera de cuidado, porque si no ellos sería muy fácil ingresar con precios al Producto Interno, intrazona aduanera, y de esta manera desplazar obviamente por precio al consumo de Tierra del Fuego.
Así que ha sido un tema importante porque hemos podido estudiar mucho cómo funciona la economía brasilera, hemos podido estudiar mucho cómo se van desarrollando, pero indudablemente somos países diferentes desde lo político, desde lo estructural y desde lo que es la capacidad de producir bienes de consumo interno a un precio determinado. Buenísimo. Rodolfo, te agradecemos una vez más por estar acá y te cedemos este espacio para una conclusión. Si quieres. Bueno, esto estaba fuera del programa, claro, o sea, no me lo tengo. No, yo creo que la mejor forma que nosotros tenemos de defender el régimen es conociéndolo, siendo honestos con nosotros mismos en lo que es la realidad de Tierra del Fuego y poder mirar un poquito lo que pasa en el resto del país y darnos cuenta que más allá de estar donde estamos, en un lugar periférico, marginal e insular, con un problema de conectividad muy, muy importante con el continente, seguimos estando bien, y la definición de que sigamos estando bien depende exclusivamente de nosotros. No hay que seguir pidiendo al Estado Nacional, al Estado Provincial, que nos solucione el problema, cuando en realidad es un problema de la ciudadanía. Quizás fue un problema del Estado en el año 73, quizás fue un problema del Estado Nacional en el 78 o en el 82, pero hoy no le podemos seguir pidiendo más a una que tenemos 40 años de régimen. Creo que la gente tiene que ser consciente de lo que es. Yo me pongo muy mal cuando la gente dice, yo por qué quiero el régimen si el régimen a mí no me da nada. Es mentira, les da a todos, nadie paga impuestos, ya sea a través del consumo o de la actividad o de los bienes, que es la clasificación del tributo, ya sea por el patrimonio, por el gasto o por la actividad económica, nadie paga. Sería muy diferente si nosotros pagásemos impuestos a la realidad y la distribución de ingresos dentro de Tierra del Fuego. Y lo que hay que hacer es que hay que administrar el salario. Hay que defender el salario, que es el gran apalancamiento del régimen, y hay que administrarlo en forma individual. Ya no es la culpa del otro, es de cada uno. Doctor Lanza, ¿tenía una última pregunta? No, simplemente agradecerle al contador Dileo, que aparte de ser amigo, es profesor de la casa, y comprometerlo a otro programa que lo vamos a tomar con mucho gusto, lo vamos a recibir con mucho gusto, y a su vez comprometerlo en el seminario contable de la sede Río Grande, o sea, como profesor invitado por ahora, dado que tenemos pocos alumnos, pero sería un orgullo tenerlo acá por sus conocimientos y su gran capacidad. Sí, para nosotros es un honor que esté hoy acá presente en el estudio. Aparte también le agregaría gran valor a la carrera y a los alumnos que les interesa. Son una gran cantidad de alumnos que copan la universidad. Bueno, muchas gracias y bueno, qué decirles desde el punto de vista personal. Creo que después de toda una carrera lo mejor es difundir, y lo que uno pudo haber autocapacitándose en el Estado, yo tuve la posibilidad y me dieron la posibilidad de trabajar en el Estado todos estos años, tratar de difundirlo ya no desde una visión de gestión, de trabajo, sino como un ciudadano más. Creo que es bueno. Así que cuando quieran, con mucho gusto, me encanta.